Bueno, en esta serie de videos quiero compartir el proyecto que lleva por nombre La ciencia del autoconocimiento. Este es un proyecto que hicimos en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para crear una materia que pretende darse o impartirse en el nivel de posgrado, en la torre de posgrado, y que independientemente de que se lleve a cabo o no en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, considero que es algo que puede servirle a cualquier persona que le ponga un poquito de atención y de y que lo ponga a la práctica también, que lo pruebe, estos temas, estas reflexiones, estos ejercicios. Y es por eso que quiero compartirlos ahora también a través de este medio digital. Primero voy a empezar haciendo una lectura muy breve del índice para que también cualquier persona que esté interesada en poder profundizar más en estos temas pueda entender cómo o tener una perspectiva global, macro, de hacia dónde van la línea de investigación. Y después, poco a poco, en una serie de videos voy a compartir temas ya en específico. Y sin más preámbulo, el índice de la materia de la ciencia del autoconocimiento dice así. Unidad 1. La esencia del ser humano. El tema 1 es preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? El tema 2. El círculo de posibilidades y el círculo de probabilidades. El tema 3. Rasgos de la personalidad y el comportamiento humano. ¿Qué es y cómo se forma nuestra personalidad? El tema 4. Niveles de conciencia, mente consciente y mente subconsciente. El tema 5. El observador, nuestros tres cuerpos, vehículos de expresión. La unidad 2 se llama la búsqueda inherente. El tema 1 de la unidad 2 es la paradoja del éxito. Y el tema 2 es el concepto de felicidad. Unidad 3. Obstáculos para el bienestar. El tema 1 es los deseos y sus implicaciones. El tema 2, psicología positiva. Y el tema 3, el ego. El tema 4, entendiendo el miedo. Son 8 unidades, por cierto. Unidad 4, mente, pensamientos y emociones. Tema 1 de la unidad 4 es la mente como substancia. El tema 2 es pensamientos y emociones. El tema 3, principios de la inteligencia emocional. El tema 4 es mindfulness como herramienta de equilibrio emocional y mental. La unidad 5, la ciencia detrás del todo. El tema 1 de la unidad 5 es neurociencia. El tema 2 es psicología positiva. El tema 3, emociones y pensamientos como frecuencias vibratorias. El tema 4, leyes y principios universales. Y el tema 5, física cuántica. Unidad 6, aproximaciones a la verdad. Tema 1, diferencia entre verdad absoluta y verdad relativa. Tema 2, teología para tiempos modernos. Unidad 7, cimientos de la transformación. Tema 1 de la unidad 7, el arte del desapego. Tema 2, herramienta mental de autosugestión. Y la unidad 8, la unidad final, se llama las llaves para el autoconocimiento. El tema 1 es las 5 llaves doradas. El tema 2, la observación. El tema 3, la concentración. El tema 4, la visualización. Y el tema 5, la meditación. El tema final, el tema 6 de esta unidad es la introspección, la meditación dorada. Si se fijan, la unidad 1, la esencia del ser humano, hace de alguna manera referencia a cuál es esa parte esencial que nos caracteriza a todos nosotros como seres humanos, ¿no? Más allá de nuestro trabajo, nuestro color de piel, nuestro rol familiar, compartimos algo y es la calidad de seres humanos, la experiencia humana. Y quizás también algunas preguntas que todos nos hacemos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy en verdad, más allá de mi nombre, más allá de mi género, más allá de mi familia, más allá de mi trabajo, más allá de mi cuerpo? Esto es fundamental, creo yo, independientemente de la carrera, la profesión o a lo que sea que nos dediquemos en la vida. Es fundamental investigarlo, reflexionar y tener pensamiento crítico, también cuestionar esto en nuestras vidas, sobre todo en un tiempo en donde la depresión es la nueva normalidad en la sociedad, ¿no? Y en donde quizás nos hace falta conectar ahora también con esa parte espiritual, si queremos llamarlo así, pero para mí es más bien racional, ¿no? De la vida del ser humano, en donde no todo es material. En la unidad 2, en la búsqueda inherente,
se, se intenta apuntar la lupa o concentrar la mente hacia cuál es esa búsqueda de los seres humanos, qué estamos buscando. Y hay algunas teorías, escuelas de pensamiento que coinciden que todos los seres humanos comparten el deseo inherente de la felicidad. Todos deseamos ser felices, independientemente de cuál sea el concepto que cada quien tiene para ese término, ¿no? O para la felicidad. Y bueno, sin estudiar esto, pues ¿cómo pretendemos lograr una vida más feliz? En la unidad 3, obstáculos para el bienestar, para la felicidad quizás también, ¿no? Y ahí se va a hablar, se va a estudiar acerca de los deseos. ¿Qué implica un deseo? Tenemos deseos constantemente, pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué es un deseo? ¿Cuántas veces analizamos el proceso de cómo se crea un deseo? ¿De qué nos ofrece cuando se completa? ¿O qué nos ofrece cuando no se completa o cuando no se lleva a cabo? Y también cómo se comporta esa influencia que genera el deseo en la personalidad de cada quien. Quizás puede ser también algo que puede torturarnos, un deseo no cumplido, un deseo quizás también que nos lleve a un área o a un camino que quizás no es tan satisfactorio y no es tampoco tan duradero, sino más eh, efímero. Y bueno, ahí entran algunas cosas como la psicología positiva, el concepto del ego, entender al ego, ¿no? Ese es un gran tema y quizás no entiendo también yo por qué hoy en día no se estudia esto en las escuelas. Aunque bueno, todo el mundo dice, los grandes pensadores de los tiempos modernos, que las escuelas son obsoletas hoy en día, ¿no? Y sobre todo con los cambios tan rápidos que están sucediendo en el planeta con la inteligencia artificial y demás. En la unidad 4, mente, pensamientos y emociones. Aquí vamos a estudiar eso, vamos a estudiar, y no solamente desde lo que a mí se me ocurre, ¿no? Quiero aclarar eso, porque al final esto no es una materia, no es un proyecto eh, así, una ocurrencia, sino más bien está fundamentado en diferentes escuelas de pensamientos, filosofía, doctores, doctoras en psicología, en teología, y es así que vamos a hacer una investigación seria y profunda al respecto. Y como decía, la mente, los pensamientos, las emociones, cómo estudiar esto y por qué no estudiar esto, si es un factor constante en la vida de todos los seres humanos que quizás nos falta estudiar, nos falta entender, nos falta reflexionar sobre esto. En la unidad 5, la ciencia detrás del todo. Es que hay una ciencia detrás de la vida en general y no solamente podemos llamarle a esa ciencia la ciencia y ya, y tampoco podemos llamarle a todo la física cuántica. Quizás haya algunas cosas detrás de la realidad, algunas leyes y principios universales, como la ley de la atracción, como la ley de la repetición, como la ley de la causa y efecto. Todas estas cosas que quizás pueden ayudarnos a tener una experiencia de vida más fluida, menos en resistencia o en conflicto. Yo lo veo así como un río, ¿no? Y la vida es como un río que tiene sus leyes, tiene su corriente, tiene su dirección. Y si nosotros no entendemos, estudiamos, reflexionamos sobre las leyes universales, es como si estuviéramos nadando contracorriente. Y al poder entender un poco más, estudiar al respecto, es como si pudiéramos empezar ahora a fluir con el río en vez de nadar a contracorriente. Y así no cansarnos, así no ahogarnos, ¿no? Quizás. La unidad 6, aproximaciones a la verdad. Y aquí importante, ¿no? Cuando se estudia el concepto de verdad, no es la verdad que yo pienso que esto es verdad o esto es falso, ¿no? Hablamos de algo como, creo yo, muy objetivo. Por eso el concepto de verdad absoluta y verdad relativa. Por eso el estudio del concepto en sí mismo de verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Qué es verdadero? Quizás tiene que ver con su permanencia a lo largo del tiempo. Quizás aquello que no cambia tan rápido o que no cambia del todo puede ser más verdadero que algo que cambia constantemente, por decir algo, ¿no? Y quizás la verdad relativa es aquella verdad que nosotros pensamos que es, pero que conforme va cambiando nuestra perspectiva de vida, vamos teniendo una verdad ahora más amplia, una verdad relativa más alta, por así decirlo, si fuera una escalera, ¿no? Bueno, ahí también vamos a hablar de teología para tiempos modernos. Hay muchas herramientas en la teología que pueden servirle a la gente para vivir una vida más feliz. La unidad 7, los cimientos de la transformación. La transformación, ¿qué significa esto, no? ¿Para qué transformarnos si todo está bien? Pues si todo está bien, quizás, en efecto, no es para ti este video ni este curso, pero quizás en unos años o en unos meses, que no todo esté bien porque la ley del cambio eh, sucede y entonces nos enfrentamos a retos, a cambios drásticos que nos presentan también sufrimiento o desatisfacción. Entonces ahí quizás es un buen momento para pensar en esa materia, en ese estudio, en ese análisis. Y la transformación
apunta a una versión de nosotros mismos más ligera, una versión de nosotros mismos más libre, más en armonía. Y por eso se habla del desapego, se habla de la autosugestión. Para, por ejemplo, hablar del desapego, se tiene que hablar también del apego, qué es el apego, cómo se forma y todo esto, ¿no? Que nos lleva a una vida más libre. Y por último, la unidad 8, las llaves para el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Quizás saber mi nombre, saber mis gustos y saber cómo me veo hoy en el espejo. ¿Eso sería autoconocimiento? Yo creo que no. Yo creo que el autoconocimiento es algo muchísimo más profundo y que busca responder la pregunta de quién soy, más allá de lo superficial, de lo temporal, más allá de mi cuerpo, más allá de mis gustos, más allá de mis deseos. ¿Qué es eso que observa, ese punto de conciencia, de percepción que observa el cambio personal y el cambio externo, ¿no? Y para eso, bueno, se mencionan aquí una serie de llaves, herramientas que pueden ayudarnos, o más bien nos ayudan, no solamente en el autoconocimiento y en la vida espiritual, o en el desarrollo personal, como hoy lo llamamos también, sino también en el mundo físico, en el mundo material, ¿no? Una habilidad de observación desarrollada o de concentración o de visualización son herramientas para la vida, son herramientas que nos ayudarán a hacer lo que sea que hagamos mejor. Desde un arquitecto poder visualizar un plano, un espacio, un edificio, una casa, pero inclusive la observación, el observar cómo está el lenguaje corporal de alguien cuando estamos hablando con él, con ella, cómo está nuestro propio lenguaje corporal, etcétera. Tiene mucha profundidad, perdón, este tema también. Y así es que concluyo con la lectura del índice general de esta materia llamada la ciencia del autoconocimiento, a la cual invito a cualquiera que tenga la intención de tener una perspectiva nueva, fresca, amplificada también quizás de sí mismo, de sí misma, del concepto de felicidad, del concepto eh, de Dios también, pero no como un tema religioso ni dogmático, sino como una investigación seria, científica, como quizás el entender la causa que genera la experiencia a la cual le llamamos vida, la causa de las consecuencias o de las expresiones en el universo, ¿no? Si estos temas resuenan contigo, te invito a que puedas profundizar en los siguientes videos que vamos a estar subiendo ya con los temas específicos para que lleves estos cuestionamientos a tu vida personal, para que tomes lo que te sirva y lo que no te sirva lo deseches, porque tampoco estoy diciendo aquí que yo tenga toda la información o la verdad o el conocimiento, ni mucho menos. Pero quizás aquí sí hay algunas preguntas interesantes y algunas herramientas poderosas para cambiar tu vida, porque han cambiado la mía y la de muchos más. Esto viene desde hace muchos años, desde sistemas milenarios, y hay mucho valor en estos temas y en estas reflexiones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu atención.